Basílica de Santa María de Guadalupe. La Basílica de Santa María de Guadalupe, llamada oficialmente Insigne y Nacional Basílica de Santa María de Guadalupe, es un santuario de la Iglesia Católica, dedicado a la Virgen María en su advocación de Guadalupe, ubicado al pie del Cerro del Tepeyac en la Alcaldía Gustavo Amadero de la Ciudad de México. Pertenece a la Arquidiócesis Primada de México por medio de la Vicaría Guadalupana que desde el 4 de noviembre de 2018 se encuentra al cuidado de Monseñor Salvador Martínez Ávila, quien tiene el título de Vicario General y Episcopal de Guadalupe y Abad de la Basílica. Es el recinto mariano más visitado del mundo, superado solo por la Basílica de San Pedro. Si bien las cifras que se citan no son uniformes, anualmente unos 20 millones de peregrinos visitan el santuario, de los cuales cerca de 9 millones lo hacen en los días cercanos al 12 de diciembre, día en que se festeja a Santa María de Guadalupe. Anualmente, la Basílica de Santa María de Guadalupe tiene al menos el doble de visitantes que los santuarios marianos más conocidos, por lo que constituye un destacado fenómeno social y cultural. Historia. El templo, conocido como la antigua Basílica de Guadalupe, fue edificado por el arquitecto Pedro de Arrieta, comenzando su construcción en marzo de 1695. El día 1 de mayo de 1709 abrió sus puertas con un solemne novenario. En 1749 recibió el título de colegiata, es decir, que sin ser catedral, posee su propio cabildo y tenía un abad. Su portada es exenta y simula un biombo, las 4 torres octagonales de sus esquinas, coronadas con mosaicos o azulejos del tipo llamado talavera amarilla con cenefa azul, lo mismo que la cúpula del crucero. Tienen un significado asociado a la Nueva Jerusalén, la Jerusalén de oro, mencionada en el Apocalipsis, Ap 21. 18. Principiando el siglo XIX, debido a la construcción del convento de capuchinas, la colegiata sufría de graves daños en paredes y bóvedas, por lo cual fue necesario restaurar los daños y con este motivo redecorar el santuario en estilo neoclásico, desapareciendo el barroco. En el santuario, la reforma comenzó hacia el año de 1804, concluyendo hasta 1836. Entre 1810 y 1822 la obra se suspendió debido a la Guerra de Independencia. El diseño fue hecho por Agustín Paz y ejecutado por el arquitecto neoclasicista Manuel Tolsá. Entre los años 1887 y 1895, con motivo de la solemne coronación pontificia, el edificio sufrió una gran reforma de conservación, pues la estructura estaba dañada debido al paso del tiempo. Entre las reformas se contempló el desplazamiento de la sillería del coro de canónigos y la colocación del retablo de mármol de Carrara, acompañado de un baldaquino de columnas de granito escocés con esculturas de arcángeles de bronce. Se hizo una ampliación del edificio por la parte norte, readecuando las áreas del cabildo y la sacristía. En los muros fueron colocadas pinturas monumentales representando algún acontecimiento guadalupeño, de las cuales 4 son de grandes dimensiones. Concluida la obra, fue coronada solemnemente la Virgen de Guadalupe en 1895 por el arzobispo Próspero María Alarcón y Sánchez de la Barquera, acompañado de otros obispos de la República. En 1904 la colegiata es elevada al rango de basílica. En tiempos de la Guerra Cristera una bomba estalló en el altar mayor, habiendo llegado oculta dentro de un arreglo floral. Alrededor de las 10:30 de la mañana estalló, causando daños a las escalinatas del altar y algunos daños más en los vitrales. Al ayate original no le pasó nada, solamente a un crucifijo, el cual se dobló y del que se dice que evitó que le pasara algo a la imagen de la Virgen, propiciando después que el altar fuera arreglado colocando la imagen 1 metro más alto. Debido a este suceso, la imagen fue reemplazada por una copia fiel y resguardada en la casa de unas personas devotas, y devuelta a su altar hasta 1929. En ese mismo año al Cabildo se le informó que la basílica sufría grandes daños en las bóvedas y cercanas las fiestas del 4º centenario de las apariciones de Santa María de Guadalupe a Juan Diego. El templo sufrió una última reforma de ampliación de la nave principal, trasladando el retablo de mármol y el baldaquino hacia atrás, lo que acrecentaría la zona de la feligresía. Fue colocado un órgano monumental en el área del coro, fue sustituido el piso de madera por uno de mármol, se construyó un nuevo transepto más alto que el original, que serviría para resguardar 2 órganos y al centro construir un cimborrio que ayudaría a iluminar el presbiterio.
En el área del presbiterio se colocó parte de la sillería original de la colegiata. Para ingresar al presbiterio se construyó una gran escalinata cerrada a ambos lados con 2 águilas de bronce. La bóveda de la cúpula fue revestida en mosaico veneciano, obra de Bartolomé Gelati, quien diseñó también las pechinas de la cúpula central y las pechinas de las 4 bóvedas vaídas, en cada una de las cuales, en el mismo material, colocó un profeta del Antiguo Testamento. Toda la obra corrió a cargo del arquitecto Luis G. Olvera, quien rediseñó los marcos de las pinturas así como la yesería ornamental de estilo neobarroco que encontramos actualmente en bóvedas y muros. En cada uno de los ventanales se colocó un emplomado realizado por la Casa Víctor Marco y donados por la Sociedad Mexicana de la época. Cada uno representa un pasaje del Evangelio en el que aparece la Virgen María. La capilla del Sagrario fue también redecorada al nuevo estilo de la basílica. En el altar se colocó un sagrario de plata cincelada y fundida que reproduce la fachada del convento de San Agustín, en Acolman. Tal sagrario es obra de Vicente Torres. En el área del ábside se incluyó un retablo que alberga parte de lo que los creyentes católicos consideran el tesoro espiritual de la basílica, reliquias de los lugares santos y de diferentes santos de la Iglesia Católica. En la colección destaca una reliquia particular, una astilla de la Vera Cruz. En esta capilla se resguarda parte del barandal original del siglo XVIII y la sillería coral de madera de cedro tallada estilo rococó junto con la reja con piezas de diferentes metales, misma que fue colocada en esta capilla en la década de los 1960s por el abad Guillermo Zulenburg. Para mediados del siglo XX, el edificio sufría de gran deterioro estructural y hundimiento desproporcionado, a lo que se sumaba el espacio ya insuficiente para albergar las grandes peregrinaciones que acudían a la basílica. Esto obligó a su cierre y la construcción de un templo más grande. Ya terminada gran parte de la obra, el 12 de octubre de 1976 se trasladó el ayate a su nueva sede y se cerró la que fuera Casa de Santa María de Guadalupe por 267 años. En 1979, el INAH, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Conaculta y la Conferencia del Episcopado Mexicano inician un proyecto de restauración para evitar la pérdida del edificio. Este proyecto, al igual que el proyecto de recuperación de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México y el de la Torre de Pisa en Italia, consiste en evitar la caída de edificios con estructuras pesadas contraídos sobre suelos blandos que sufren de hundimiento no uniforme. Levantando lentamente la estructura con gatos hidráulicos y posteriormente sustituyendo el suelo blando con pilotes de concreto. Aunque este proyecto de recuperación no finalizó en su totalidad, su primera y principal etapa concluyó en el año 2000, justo a tiempo para celebrar el jubileo. En ese año, la antigua basílica, ahora con la denominación de Templo Expiatorio a Cristo Rey, fue reabierta a los visitantes en el marco del Año Santo y del Congreso Eucarístico Nacional, que se llevó a cabo en la Ciudad de México. En ella se expone al Santísimo Sacramento las 24 horas del día. Actualmente el edificio ya fue restaurado en su mayor parte, cuenta con un nuevo piso de mármol en el área de la feligresía y el presbiterio, así como un restaurado órgano Wurlitzer de 1931, que había permanecido en silencio 34 años. El templo cuenta con actividades evangelizadoras y culturales, como los miércoles de enseñanza denominados miércoles de comunidad y retiros mensuales. Entre las actividades culturales se cuentan variados conciertos en el transcurso del año. ¿Quién construyó la Villa de Guadalupe? Clásicos de arquitectura, Basílica de Santa María de. El nuevo edificio fue diseñado por los arquitectos Pedro Ramírez Vázquez, José Luis Benlliure, Alejandro Schoenhofer, Fray Gabriel Chávez de la Mora y Javier García Lascurain. ¿Cuándo se construyó la primera Basílica de Guadalupe? 1695. También conocida como la Antigua Basílica, este edificio de finales del siglo XVII fue obra del arquitecto Pedro de Arrieta. La construcción comenzó en 1695 y en 1709 se abrieron sus puertas. ¿Por qué se llama Basílica de Guadalupe? La decisión de construir este lugar se remonta al siglo XVI. En diciembre de 1531, de acuerdo con la religión católica, la Virgen de Guadalupe se apareció en 5 ocasiones en el Cerro del Tepeyac, hasta donde acudió el indígena Juan Diego, a quien le manifestó su deseo de que allí se le construyera su templo.
Se entiende por basílica cristiana propiamente dicha en sentido arquitectónico toda planta rectangular con uno o más ábsides en el testero y con naves a lo largo separadas por columnas o pilastras, sobre las cuales se apoyan sus correspondientes arcos o arquitraves de tipo romano. ¿Quién fue el arquitecto de la Basílica de Guadalupe? La nueva basílica fue diseñada por 5 arquitectos que trabajaron juntos: José Luis Benlliure, Pedro Ramírez Vázquez, Alejandro Schoenhofer, Fray Gabriel Chávez de la Mora y Javier García Lascurain. La construcción comenzó en 1974 y tomó hasta el 12 de octubre de 1976 para su inauguración. ¿Cuánto costó construir la Basílica de Guadalupe? La construcción del edificio costó 700 millones de pesos, los cuales fueron donados por el empresario mexicano Carlos Slim. Capilla de Indios. Antigua parroquia de indios. Es un templo construido en 1649 por Luis Laso de la Vega. Según la tradición, albergó la imagen de Santa María de Guadalupe desde 1695 hasta 1709, año en que fue trasladada al templo conocido como Antigua Basílica, y el estandarte de Miguel Hidalgo desde 1853 hasta 1896. El nombre se debe a que originalmente esta capilla fue edificada para el culto de la población indígena a la Virgen. Se conservan debajo de la misma los cimientos de los 2 primeros templos dedicados a la Virgen que mandó construir Fray Juan de Zumarraga en el lugar indicado por San Juan Diego, días después de la por él declarada aparición de la Virgen de Guadalupe. Desde 1531 hasta su muerte en 1548, vivió en este lugar Juan Diego, y en el mismo lugar se conservan sus reliquias o restos, encargado de cuidar el primer templo. Capilla del Cerrito. Capilla del Cerrito, Tepeyac. Es la parroquia donde se recuerda el milagro de las flores frescas y la primera de las apariciones de Santa María de Guadalupe. Se construyó una primera capilla en el Cerro del Tepeyac en 1666 por voluntad de Cristóbal de Aguirre y Teresa Pelegina. Hacia 1740, el padre J. de Montúfar ordenó la construcción del templo actual, al lado del cual se edificó la casa del capellán que al ser ampliada se usó para ejercicios. En su interior se observan frescos del pintor muralista Fernando Leal, a quien se le encomendó narrar la historia de las apariciones y quien plasma el encuentro de las culturas y el arraigo de la fe. En tiempos de la Nueva España, esta capilla estuvo consagrada a San Miguel Arcángel, quien se representa siempre protegiendo a la Virgen, Apocalipsis 12, 7. Según la tradición novohispana, fue San Miguel quien bajó del cielo a la tierra el retrato de la Virgen, pintado en el obrador celestial. En su momento fue patrono de la Ciudad de México. En 1945 y 1950 se reparó el templo y se construyó una pequeña plazoleta a la que se le colocaron 4 esculturas de los arcángeles Miguel, Rafael, Gabriel y Uriel, obra del escultor Ernesto Tamariz. En esta capilla actualmente se encuentra el convento de las Carmelitas, comunidad de enclaustro que realiza actividades relacionadas con el cuidado de la capilla y oración por el mundo. El último de sus capellanes fue el sacerdote arcipreste, Carlos Vargous, quien fungió como tal junto a su sacristán, el señor Diego Velázquez. Panteón del Tepeyac. Entrada al Panteón del Tepeyac. Es uno de los cementerios de la época virreinal que aún se encuentran en actividad. Este se ubica en el lado poniente de la cima del Cerro del Tepeyac, extendiéndose hasta la parte trasera del cerro, al lado de la Capilla del Cerrito. El cementerio fue construido como complemento de la Capilla del Cerrito en 1740. En este cementerio descansan los restos de diferentes personalidades de la historia de México como son Xavier Villaurrutia, Lorenzo de la Hidalga, Ángel de Iturbide, hijo de Agustín de Iturbide, Delfina Ortega, primera esposa de Porfirio Díaz, Manuel María Contreras, Rafael Lucio Nájera, Gabriel Mancera, Antonio Martínez de Castro, José María Velasco Gómez, Bernardo Reyes, Ernesto Elordiu, Ponciano Díaz, la familia Chimalpopoca, emparentada con Cuauhtémoc, el expresidente de México, Antonio López de Santa Anna y su esposa Dolores Tosta. Se considera al Panteón del Tepeyac como zona de monumentos históricos nacionales, por lo cual se encuentra protegido por la Ley de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas. Capilla del Pocito. Templo ubicado en las cercanías de la falda oriente del Cerro del Tepeyac.
Fue construido de 1777 a 1791 y diseñado por el arquitecto Francisco Guerrero y Torres. Fue edificado sobre un pozo de aguas consideradas milagrosas, así, pronto comenzaron las peregrinaciones al lugar. Gran cantidad de enfermos bebía y lavaba sus heridas en el mismo sitio, por lo que pronto se convirtió en foco de infecciones. Para controlar las epidemias se impidió el acceso directo al pozo y se construyó una techumbre sencilla, pero las peregrinaciones continuaron. Para 1777 se tomó la decisión de construir un templo en el sitio. El sello particular de esta capilla pequeña, considerada joya arquitectónica del estilo barroco, es su forma, pues su planta es la única de base circular o céntrica levantada durante el siglo XVIII que se conserva en México. Este carácter permite que el visitante perciba el espacio poco a poco, como si éste se escondiera. El movimiento que le imprime a la cúpula la decoración en zigzag, lo mismo que las líneas multiformes utilizadas en las ventanas, contribuye a crear esta atmósfera de movimiento lento. Todos los símbolos que cargan los angelitos pintados en la cúpula son los símbolos marianos que aparecen en la letanía lauretana, parte final del rezo del rosario, espejo de virtudes, torre de David, estrella de la mañana, etc. Otro elemento importante de la decoración es el Juan Diego que sostiene el púlpito de madera. En 1815 el insurgente José María Morelos se le permitió como última voluntad ir a orar a la Virgen de Guadalupe en este templo antes de ser ejecutado en una población cercana en el actual municipio de Ecatepec de Morelos. Con las obras de creación del Atrio de las Américas en la década de 1950, el templo pasó de estar inmerso en la traza urbana a encontrarse aislado de esta, tal como se lo contempla en la actualidad. Templo y antiguo convento de las Capuchinas. El exconvento y parroquia de Santa María de Guadalupe, Capuchinas es un templo ubicado al costado oriente del templo expiatorio a Cristo Rey. Fue diseñada por el arquitecto Ignacio Cástere, en terrenos de una finca donados por Salvador Beltrán, y construida entre 1792 y 1797. El edificio fue ocupado por Madres Capuchinas de Santa María de Guadalupe. El convento fue fundado por la sierva Sor María Ana, y exclaustradas el 26 de febrero de 1863. El templo, a través de la historia de la colegiata, ha albergado a la Santísima Virgen de Guadalupe cuando el templo era cerrado por cualquier cuestión, ya sea reforma o remodelación. A causa de la inestabilidad del subsuelo, el inmueble estaba sufriendo hundimientos diferenciales, por lo que tuvo que ser intervenido entre 1976 a 1982 con pilotes de control, corrigiéndose el hundimiento del templo, aunque el convento aún se encuentra con un considerable hundimiento. Si te gustó el video, comenta y dale like, eso me ayuda mucho.